esta oportunidad. Doctora Jimena, tenga usted muy buenos días. Doctora, a continuación usted resolverá el siguiente cuestionario en calidad de candidata ciudadana, no en calidad de funcionaria. Desde este momento le rogamos el favor de contestar las preguntas de manera clara, concreta y sin evasivas. No es necesario hacer esa introducción, su señoría. Doctora, esas advertencias Solo las preguntas. Juez. Usted limítese, doctora, a hacer las preguntas y el juez las calificará, ya sea oficiosamente o por petición de los intervinientes en la audiencia. Hagamos las preguntas en forma concreta, doctora. Gracias, su señoría. Doctora Aranda, indíquele a este despacho si usted tuvo conocimiento de múltiples irregularidades que se presentaron en las elecciones para la alcaldía de Ibagué celebradas el año anterior, tales como compra de votos, alteración de documentos electorales, transhumancia, doctora, entre otros. Le insisto, cada pregunta debe referirse a una sola circunstancia fáctica. Ahí están anunciando múltiples circunstancias fácticas. Entonces, por favor, refiérase a una circunstancia fáctica en cada pregunta. Su señoría, escúcheme. Tiene la palabra, doctor. Gracias, su señoría. Además de esa advertencia que usted hace, si las preguntas, como noto, tienen alguna implicación que puedan generarle responsabilidad. Doctor, tranquilo que yo dirijo la audiencia, no se preocupe. Entonces usted pide el uso de la palabra para objetar las preguntas por improcedentes o no. Entonces, por favor, apágame el micrófono. Reformule la pregunta refiriéndose a una sola circunstancia fáctica, por favor. Doctor Aranda, indíquele a este despacho si usted tuvo conocimiento del fraude acaecido en elecciones territoriales para la alcaldía de Ibagué en el año 2023. Señoría. Tiene la palabra, doctor. En la medida en que esa respuesta, que creo que la quiere dar la señora alcaldesa, puede acarrear algún tipo de responsabilidad penal, le solicito respetuosamente, su señoría, levantar el juramento y hacer la pregunta a su señoría tal como lo ordena el artículo 202 del Código de Procedimiento, del Código General del Proceso. Muchas gracias. No hay lugar. Es cuando compromete la responsabilidad personal del declarante, aquí se haciendo una pregunta en términos generales, entonces es posible que haya ocurrido el hecho por autoría de personas que se desconocen incluso. Conteste la pregunta, doctora. Su señoría, no tuve conocimiento, yo estaba concentrada en hacer una campaña limpia y conquistar el corazón de los ibaguereños. Segunda pregunta, doctora. Bueno, doctor, aquí quiero hacer una pequeña acotación y es que la doctora Aranda tuvo conocimiento por medios. Formule pregunta, doctora. Esto no es para alegar ni para discutir. Formule pregunta, doctora. Doctora Aranda, indíquele al despacho si usted se enteró que varios ciudadanos denunciaron la comisión de los fraudes electorales acaecidos ese día, por favor. Honorable magistrado, no tuve ese conocimiento. Vuelvo y reitero, esta campaña fue una campaña que se realizó con inmenso compromiso, con el cariño de la gente. Tercera pregunta, doctora. Doctora Aranda, fue de público conocimiento. No, moción de orden. No debe discutir con la declarante, limítese a hacer las preguntas. Su señoría, me permito colocarle en conocimiento. El micrófono, doctora, no se lo veo así bien. Su señoría, me permito colocarle en conocimiento de este honorable despacho a usted y a la interrogada una serie de actas de escrutinio de jurado de votación denominadas E14, mediante las cuales se evidencian inventaduras y adulteraciones, las cuales presuntamente favorecieron a la doctora Aranda en un aproximado de 1.300 votos. Permítame, su señoría. Doctora, perdóname, doctora. ¿Esos documentos reposan en el expediente? Sí, señor. Sí, doctor, reposan en el expediente. ¿Va a preguntar sobre esos documentos? Es a modo ilustrativo, su señoría, para que la ¿Va a preguntar sobre esos documentos, doctora?
Ya están reposando dentro del proceso. Eso, ¿va a preguntar sobre esos documentos? ¿Le va a hacer preguntas sobre esos documentos a la doctora Joana? Sí, su señoría. Bien, entonces, por favor, el doctor Novoa primero los mira si los tiene ahí. De efectuar la revisión de la documental, porque manifiesta que no hubo irregularidad. Su señoría, la pregunta es capciosa, le está partiendo de un supuesto de afirmar por qué no hay regularidad. Bien, no hay lugar. Doctora, responda esa pregunta. Señor magistrado, no observo irregularidades, solo tengo que manifestar en la sala que la victoria fue por 4.614 votos. Fue una campaña que se hizo con inmenso compromiso y esa fue la decisión que tomó el pueblo ibaguereño. Creo que a las estructuras políticas les ha costado mucho el reconocer la victoria de una mujer y sobre todo de una mujer que nunca había hecho parte de ninguna estructura política. Siguiente pregunta, doctora. Gracias, su señoría. Doctora Aranda, indíquele a este despacho si su campaña a la alcaldía de Ibagué para el periodo 2023 tenía como distintivo el color rosa o el color fucsia. Su señoría, ese color fue el que se utilizó en campaña, porque es el color que representa los socavos de la ciudad y fue el que tomamos la decisión de utilizar para conquistar el corazón de los ibaguereños. Siguiente pregunta, doctora. Bien. Doctora Aranda, manifiéstele a este despacho si en su campaña se utilizaron elementos tales como manillas, gorras, camisetas, pañoletas, entre otros, precisamente de color fucsia. Honorable magistrado, son los elementos que se utilizan en cualquier campaña política, esos elementos. Otra pregunta, doctora. Doctora Aranda, indíquenos cuál era el objeto del porte de estos distintivos. Como en cualquier campaña política, se utilizan estos distintivos para que la gente reconozca el candidato y se utilizan en todas las campañas políticas. Siguiente pregunta, doctora. Gracias, señor magistrado. Doctora, ¿reconoce usted que el día de las elecciones, miembros de su campaña que portaban precisamente estos distintivos y con este color, fueron ubicados fuera de los puestos de votación? Para el día de las elecciones, el personal que me acompañaba no estaba utilizando estos distintivos, honorable magistrado. Siguiente pregunta, doctora. Doctora, indíquenos si usted tuvo conocimiento que el día 29 de octubre del 2023, día de las elecciones territoriales a la alcaldía de Ibagué, se presentaron hechos sobre compra de votos por personal de su campaña, quienes portaban precisamente estos distintivos y con color fucsia y rosa. Honorable magistrado. Bien. Como ese hecho sí podría implicar algún tipo de responsabilidad frente a la declarante, entonces le informo a la declarante que para resolver esta pregunta en el evento de que quiera responderla, queda sin el apremio del juramento. Y además le insisto que no está obligada a responderla en la medida que en criterio de este juez puede tener compromiso penal esa pregunta. No tengo conocimiento, honorable magistrado, mi campaña y de hecho ese día los que acompañaron como testigos eran mujeres y jóvenes voluntarios que estuvieron en todo el ejercicio de campaña. Siguiente pregunta. Gracias, su señoría. Doctora Aranda, en el expediente existen unos testimonios de dos personas, la señora Sandy Alejandra Uribe Castro y la señora María Zuley Bustos, quienes indican que para el día de las elecciones, personal, con distintivos colores fucsia y rosa, le ofrecieron sumas de dinero a cambio de votar por usted. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Igualmente, como este juez entiende que esa
pregunta de alguna manera podría comprometer responsabilidad penal del declarante, se le informa nuevamente que para responderla en el evento de que así lo decida, queda sin el apremio del juramento. Honorable magistrado, no conozco las personas que aquí describe la abogada y vuelvo y reitero, mi personal, los testigos y las personas que nos acompañaban no tenían ese instintivo. Doctor, si me permite colocar de presente la siguiente documentación, la misma reposa precisamente en los anexos de pruebas de la demanda presentada. Corresponden a la declaración extrajuicio número 126 y 128, si me lo permite colocar de presente a la demandada. Su señoría. Doctora, vamos a hacer el mismo procedimiento. Pero doctor Novoa primero. Pero su señoría, ya la doctora Aranda contestó que no los conoce. No interesa conocer la declaración extrajuicio de esas personas. Si no las conoce, no puede referirse a ellas. Doctor, escúcheme. Creería yo que no es necesario la exhibición de ese documento. Doctora, es necesario. Bien, no hay lugar, doctor. Por favor, pase al doctor Novoa y hacemos el mismo procedimiento anterior. Personas que fueran decretadas por su despacho como testigos no acudieron a la audiencia pública porque sencillamente están reconociendo a través de estas declaraciones extrajuicio que cometieron un delito, haber recibido dinero, no por parte de la doctora Aranda, sino por otras personas. Si a bien tiene su señoría, después de contestar la pregunta, yo sugiero compulsarle copias a la fiscalía a estas dos personas, Sandy Alejandra Uribe Castro y a Marizulay Castro Bustos. Bien, perdóneme, pues realmente esa documental no es prueba, en tanto que me dice el abogado que no asistieron esas personas a la audiencia de pruebas. Su señoría, excúseme, la documental obra en el expediente, hay que tener en cuenta que son declaraciones extrajuicio realizadas bajo la gravedad del juramento. Sí, pero esas declaraciones extrajuicio tendrían valor en la medida en que fuesen ratificadas. Su señoría, excúseme, el apoderado está induciendo en respuesta a la doctora Aranda. Palabra el señor agente del Ministerio Público. Doctor. Perdón, por su favor, señoría. Ministerio Público, mire, están induciendo en respuesta a la doctora Aranda. Págueme el micrófono, doctora, por favor. Garantías, por favor. Págueme el micrófono, doctora. Señor agente del Ministerio Público, tiene la palabra. Su señoría, además lo que digan esas declaraciones son dichos de los declarantes. No son dichos, o sea, que tengan que ver con el testigo. El objetivo es que hicieron la declaración. Ahora, que la declarante conozca o no conozca sobre la declaración, eso ya lo respondió. Por lo tanto, igualmente pienso que es irrelevante la exhibición de esos documentos o preguntar sobre ellos, porque esos son dichos de los declarantes, de los que aquí declararon. Bien, pregunte, doctora, sobre ese documento. Así las cosas, doctora Aranda, y después de haber observado las declaraciones extrajuicio, ¿qué tiene usted para agregar al respecto? No conozco a esas personas y pues si no se presentaron aquí es porque tal vez temían dar una declaración juramentada. Siguiente pregunta, doctora. Gracias, su señoría. Doctora Aranda, teniendo en cuenta algunas de las pruebas que reposan. No la interrumpo, doctora, antes de que se me olvide, efectivamente se decide remitir copia de esos documentos a la Fiscalía para que se averigüe si ello puede implicar la comisión o no de algún delito. Que quede constancia y juiciamos en tal sentido, doctora Carolina. Pregunte ahora sí, doctora. Gracias, su señoría. Bueno, teniendo en cuenta las pruebas incorporadas en el expediente, entre ellas un video que precisamente reposa en el cuaderno de pruebas número 32 de esta demanda. Doctora Aranda, indíquenos cómo es cierto, sí o no, que el día anterior a las elecciones, personal de su campaña política movilizó líderes comunales a diferentes puntos de Ibagué para entregar dinero a cambio de votos a su favor. Bien, doctora, ya esa pregunta se hizo.
Sí. Y ya le hicimos la advertencia a la declarante sobre el compromiso que podría implicar desde el punto de vista penal. La entrega de dinero, ya usted lo preguntó. Y vuelve sobre lo mismo, doctora. Entonces haga otra pregunta, doctora. Bien, su señoría. Doctora Aranda, aclárele a este despacho cómo es cierto, sí o no, que usted se enteró que el día de elecciones, en varias mesas electorales de la ciudad de Ibagué, donde usted obtuvo la mayor votación, se suplantó la identidad de votantes precisamente para favorecer su resultado. Objeto de la pregunta, Bien. señoría. Tiene la palabra, doctor. Gracias, su señoría. Todas las preguntas van implícitamente con una afirmación, un supuesto de hecho que no está probado. Yo rogaría que se reformularan las preguntas. Además, esto pues obviamente también tiene las implicaciones que usted ya ha advertido, su señoría, en donde lo que busca la parte actora es casi que una autoincriminación, que no es el objeto realmente de este medio del interrogatorio de parte. Bien. Entonces, igualmente considera este juez que esa pregunta envuelve una eventualidad de compromiso penal, por lo tanto queda libre del apremio del juramento y queda en libertad de responder o no esa pregunta, doctora Joana Jimena. No tuve conocimiento, pero quiero dejar claro, honorable magistrado, que mi campaña fue una campaña honesta. Hice una campaña con el cariño de la gente, de muchas mujeres, madres, cabezas de hogar, de muchas líderes, de muchos jóvenes que se sumaron a esta propuesta. Siguiente pregunta, doctora. Gracias, su señoría. Antes que nada, quiero hacer una aclaración y es que las preguntas son preguntas conducentes, impertinentes, doctora, que tienen que ver con el objeto de la demanda. Doctora, todo lo demás lo puede plantear en los alegatos de conclusión. Sí, señor. Doctora, díganos cómo es cierto, sí o no, el señor Diego Ricardo Arias, quien participó ante la comisión escrutadora como juez precisamente, fue seguidor suyo, donde se evidencia la participación en política, ya que se ha hecho una pesquisa a las redes sociales de él. ¿Tiene usted conocimiento? Bien, doctora, una sola pregunta. ¿Cuál dejamos? ¿Si fue seguidor o no la doctora Joana Jimena? Correcto, su señoría. Primero esa pregunta. ¿Sí? Magistrado, votaron 76,000, muchos seguidores. No conozco. La siguiente pregunta, ¿cuál es, doctora? Gracias, su señoría. Bueno, según el testigo Juan Pablo Camacho, que nos acompañó en la diligencia inmediatamente anterior, indica que el día de las elecciones fungió como jurado de votación y manifestó que diferentes ciudadanos se acercaban a la mesa donde él precisamente fungía como jurado con tarjetones falsos marcados a favor de la doctora Aranda. ¿Qué tiene usted para agregar, doctora? Bien, señoría. acá mi micrófono, doctora. Con la misma advertencia que este juez considera que esa falsedad anotada en el evento de Chistir podría implicar algún compromiso penal, por lo tanto queda libre del apremio de juramento y queda en libertad de responder o no esa pregunta. Honorable magistrado, no conozco al señor Juan Pablo. Siguiente pregunta, doctor. Doctora, si afirma en este proceso que las estrategias ya citadas fueron puestas en marcha en diferentes barrios de la ciudad de Ibagué, como por lo menos Barrio Cartagena, Boquerón, Las Brisas, Coliseo de las Ferias, entre otros, donde personal de su campaña presuntamente impartió instrucciones con fines eventuales a corrupción electoral. ¿Es eso cierto, doctora? Perdón, señoría. La última parte. ¿Cómo es la pregunta? En concreto, su señoría, la doctora Aranda deberá contestar si ella tenía conocimiento o si es cierto que personal de la campaña de ella colocó en marcha diferentes clases de estrategias fraudulentas, claro está, para efectos de favorecer su campaña en diferentes puntos de la ciudad de Ibagué, como Barrio Cartagena, Boquerón, Las Brisas y Coliseo Las Ferias. Bien, con la misma advertencia, doctora Joana, porque la pregunta tiene compromiso de tipo penal, entonces queda libre del apremio del juramento y usted decide si contesta o no esa pregunta.
Honorable magistrado, la estrategia que utilizamos fue conquistar el corazón de los ibaguereños. Continúa, doctora. No serían más preguntas, su señoría. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la doctora Aranda por estar acá y por contestar estas preguntas. Bien. Entonces, se ha terminado la declaración. Doctora Joana, gracias por la asistencia.